El chico risueño que ves en este video está a punto de recibir un veredicto de inocente luego de haberle quitado la vida a sus padres. Una llamada al 911 alerta a las autoridades. En la línea, un joven explica que ha tenido una discusión prolongada con su madre y que, durante el altercado, ella cayó sobre un cuchillo y se lesionó el cuello. Cuando los oficiales llegaron a la escena, encontraron al joven afuera de la casa, cubierto de sangre, pero manteniendo la calma. Al ver a los agentes, declaró: "Conozco mis derechos, quiero un abogado". Dentro de la casa, la escena era devastadora. En el suelo, Katy, de 39 años, yacía sin vida. El arma, un cuchillo de cocina, había atravesado completamente su cuello. Hola, yo soy Maga, bienvenido a mi canal. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte y darle like a este video. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasó realmente esa noche? ¿Fue un accidente o hay mucho más por descubrir? Y sin perder más tiempo, vamos al caso. El joven que hizo la llamada al 911 es Colin Griffith, nacido alrededor de 2007 y criado en Oklahoma, Estados Unidos. Creció en un hogar junto a su padre Charles, su madre Catherine, conocida como Katy, y su hermano mayor, Cristóbal. La familia vivía en una modesta casa en Chandler, una pequeña y tranquila ciudad en el estado de Oklahoma. Después de 20 años de matrimonio, los padres de Colin se divorciaron en mayo de 2020. A partir de entonces comenzó una intensa batalla por la custodia. Katy se mudó a Port Charlotte, Florida, donde trabajaba como maestra en una escuela en línea, mientras que Colin permaneció en Oklahoma viviendo con su padre Charles. En agosto de 2022, Katy acudió a los tribunales para obtener la custodia exclusiva de Colin. Durante el proceso, acusó a Charles de impedirle tener cualquier contacto con su hijo desde diciembre de 2019. Colin, por su parte, le rogó a su madre que fuera por él o lo rescatara de la casa de su padre, pero Charles se negó. Según Katy, Colin le confesó a su padre que era gay, lo que supuestamente llevó a Charles a restringir aún más su libertad, prohibiéndole incluso salir de la casa para asistir a la escuela. Además, Katy alegó que Charles manipulaba a Colin en su contra, observando sus publicaciones en redes sociales para desacreditarla ante su hijo. Como resultado de esta situación, Katy afirmó haber desarrollado un trastorno de estrés postraumático debido al acoso y hostigamiento de Charles. Preocupada por la salud mental de Colin, Katy intentó que recibiera asesoramiento profesional, temiendo que el daño emocional ya fuera irreparable debido a lo que consideraba una campaña de alienación parental por parte de Charles. Sin embargo, Charles rechazó esta versión de los hechos. En mayo de 2020, Katy envió un mensaje de WhatsApp a Colin con una foto de una nota que insinuaba que se quitaría la vida. Este fue un momento crítico en la relación entre madre e hijo, reflejando el nivel de tensión y sufrimiento que ambos experimentaban. Colin vivía en un entorno cada vez más tóxico, una situación que alcanzó su punto de quiebre el 14 de febrero de 2023. Esa noche, Colin Griffith llamó al 911. Cuando la policía llegó a su casa, encontraron a Charles Griffith muerto, con una herida de bala en la cabeza y otra en el pecho. Colin, que tenía 15 años en ese momento, explicó que su padre de 43 años lo había amenazado con un cuchillo y lo había acorralado en una habitación, en un acto de defensa propia. Colin recuperó un arma de fuego y le disparó 2 veces a su padre. Al momento de su arresto, Colin invocó su derecho a permanecer en silencio. Fue detenido y acusado de asesinato en primer grado. Sin embargo, la policía se dio cuenta de que la evidencia en la escena no coincidía con el relato de Colin. A pesar de esto, tras menos de un mes de investigación, no pudieron refutar el relato de Colin y la madre pagó una fianza de $50,000 para que su hijo saliera. Finalmente, el cargo de asesinato en primer grado fue desestimado y Colin se mudó con su madre a Florida. Así que Katy ya tenía nuevamente a su hijo en casa. Sin embargo, la convivencia entre madre e hijo no fue sencilla.
7 meses después de la muerte de su padre, Colin le dijo al personal de su escuela que su madre lo había amenazado con un arma ante una discusión y que incluso había insinuado poner fin a la vida de ambos. Cuando la policía interrogó a Katy, ella negó la acusación y explicó que Colin simplemente estaba enojado porque le había quitado su teléfono y sus AirPods debido a su bajo rendimiento escolar. Katy estaba convencida de que los traumas sufridos bajo la crianza de Charles habían dejado una profunda marca en Colin y que su hijo padecía un trastorno de estrés postraumático y un trastorno de personalidad. En virtud de la ley Baker, Colin fue trasladado involuntariamente a un centro de salud mental, ya que representaba un peligro para sí mismo y para los demás. Mientras estuvo en el centro, Colin amenazó con eliminar a su madre si lo devolvían a casa, asegurando que la arrojaría de un vehículo y la lastimaría o le dispararía. Incluso mencionó que ya lo había hecho antes con su padre y que sabía que podía hacerlo de nuevo. Tras meses en un centro de salud mental en Júpiter, Florida, Colin fue liberado y regresó a vivir con su madre. Pero los conflictos no cesaron. En noviembre de 2023, se enfureció cuando Katy restringió su uso de videojuegos y reaccionó violentamente tirándola al suelo y pisoteándola. Su abuela presenció el ataque y desmintió la versión de Colin, quien alegó haber actuado en defensa propia. Fue arrestado y acusado de agresión por violencia doméstica. El 12 de febrero de 2024, Colin abandonó la casa de su madre y condujo 2 horas al norte hasta la casa móvil de su abuela en Auburndale, Florida. 2 días después, la policía lo tomó bajo custodia y lo entregó a la División de Servicios para Niños y Familias, después de que él mismo declarara que, si lo devolvían con su madre, la eliminaría. A pesar de estos eventos, en mayo de 2024, Katy y Colin volvieron a reunirse. Durante ese verano, Katy intentó mejorar la relación con su hijo, incluso regalándole un Volkswagen nuevo y llevándolo de viaje a Washington, D.C., pero el conflicto persistía. El 6 de septiembre de 2024, Colin volvió a huir de casa y se dirigió nuevamente a la casa móvil de su abuela. 2 días después, el 8 de septiembre, Katy condujo hasta allí para recogerlo. A las 6:14 de la tarde, Colin llamó al 911. Su versión de los hechos era inquietantemente familiar. Aseguró que él y su madre habían tenido una pelea larga y que, en medio del altercado, ella había caído sobre un cuchillo, sufriendo una herida fatal en el cuello. Cuando llegó la policía, encontraron a Colin parado afuera de la casa, cubierto de sangre. Con una frialdad inquietante, declaró: "Conozco mis derechos. Quiero un abogado". Dentro de la vivienda, los oficiales hallaron el cuerpo de Katy, de 39 años, con una única herida de arma blanca en el cuello. Un cuchillo de cocina había atravesado completamente su garganta. Colin Griffith fue arrestado de inmediato y acusado de asesinato en primer grado y secuestro. Dada la gravedad del crimen, fue juzgado como un adulto. El 5 de febrero de 2025, en un giro que dejó a muchos en estado de incredulidad, Colin Griffith fue declarado inocente de ambos cargos. Pero la controversia no terminó ahí. Muchas personas, incluido el Estado, no estaban de acuerdo con el veredicto. De hecho, el alguacil del condado expresó: "Nuestros detectives creen con total certeza que Colin Griffith asesinó a su madre. Sin embargo, el jurado determinó que no podían condenarlo más allá de una duda razonable". ¿Cómo es posible que un joven que ya le había quitado la vida a alguien antes saliera libre nuevamente? ¿Se hizo justicia o la verdad iba a quedar enterrada para siempre? Pero ¿cómo llegó el jurado a su veredicto? La respuesta radica en lo que no sabían. El jurado fue informado de que Colin había eliminado a alguien en Oklahoma, pero no se les reveló que la víctima había sido su propio padre.
Se tomó esta decisión para evitar prejuicios y asegurar que se evaluarían únicamente las pruebas del caso de Katy. Además, la abuela de Colin, Susan, salió en su defensa, presentando a Katy como una madre inestable y agresiva. Entre sus declaraciones más impactantes está que Katy había intentado quitarse la vida, que en enero de 2024 Colin estuvo en la casa de su abuela por semanas y Katy no recordaba dónde estaba, que Katy supuestamente le entregó un arma a Colin y le dijo que la eliminara. Katy cortaba el contacto con la familia de manera repentina. Katy era violenta y golpeó a Colin con un cinturón. Colin también le dijo a la policía que prefería estar en un hogar de acogida, un centro de salud mental o incluso en la cárcel antes de vivir con su madre. Por otro lado, la defensa planteó serias dudas sobre la versión oficial de los hechos. Argumentaron que si Katy realmente había sido arrastrada a la casa contra su voluntad, ¿por qué no pidió ayuda si tenía su teléfono? También cuestionaron la falta de señales evidentes de una pelea prolongada en el interior de la casa. Incluso insinuaron la posibilidad de que Katy hubiera atacado primero a Colin con un cuchillo, provocando que él actuara en defensa propia. Llevaron su argumento aún más lejos, sugiriendo que Katy quería morir y que había atacado a su hijo sabiendo que él reaccionaría. Finalmente, el cargo contra Colin era de asesinato en primer grado, lo que implica premeditación. Pero, ¿cómo podía haber premeditación si fue Katy quien viajó hasta donde estaba Colin? Esto generó suficiente incertidumbre en el jurado. El jurado sabía que si Colin salía culpable, las opciones para él eran cadena perpetua sin opción de libertad condicional o la pena de muerte. Y ante la duda, el jurado prefirió la absolución. Ahora, si la fiscalía hubiese acusado a Colin de asesinato en segundo grado, ¿hubiese habido un resultado diferente? La duda razonable fue clave para Colin y ante la duda Colin quedó en libertad. Pero, ¿qué tan creíble era la versión de Colin? A medida que las pruebas se iban acumulando, se hacía cada vez más difícil ignorar los indicios en su contra. En múltiples ocasiones, Colin expresó su deseo de eliminar a su madre, la llamaba malvada y detallaba cómo quería arrojarla de un auto, lastimarla o dispararle. La policía indicó que Colin solo parecía complacido con su madre cuando ella le compraba videojuegos, un teléfono celular o lo llevaba a cruceros. Sin embargo, su actitud cambiaba drásticamente cuando Katy le exigía que realizara tareas domésticas simples, como sacar la basura. Su abuelo, Robert, testificó que Colin le había dicho que quería eliminar a Katy y observar cómo la vida y la sangre se escapaban de su cuerpo. El día del asesinato, testigos vieron a Colin sujetando a su madre por el cabello a las 5 p.m. Katy gritó: «Me estás lastimando», pero Colin no la soltó. La introdujo a la casa de su abuela a la fuerza. Sin embargo, la llamada del 911 no se realizó sino hasta las 6:14 p.m. ¿Qué ocurrió en ese lapso de más de una hora? Colin afirmó que su madre cayó sobre un cuchillo, pero los expertos forenses refutaron esa posibilidad. La herida fatal mostraba que el cuchillo había sido atravesado completamente en el cuello de Katy, saliendo por el otro lado. Alguien la lastimó con mucha fuerza. Además, Colin no tenía heridas defensivas en sus manos, lo que indicaba que no hubo una lucha en la que él intentara desarmar a su madre en defensa propia. Con estas pruebas en la mesa, la pregunta persiste: ¿cómo es posible que Colin haya sido declarado inocente? ¿Se trató de un error judicial o el jurado realmente no tuvo suficiente evidencia para condenarlo? ¿Y ustedes qué piensan de este caso? Yo creo que Katy, entre sus propios problemas de conducta y la desesperación por recuperar a su hijo, no vio las banderas rojas que tenía Colin y pensó que ella no iba a correr con la misma suerte que corrió el padre de Colin. Ahora solo queda la abuela. ¿Se podrá llevar bien con Colin? Esperemos que sí. Si te gustó este video, no olvides darle like y nuevamente gracias.